Nuestro invitado de esta noche, Oscar García Mendoza, nació en Caracas en 1944. Estudió en el Colegio San Ignacio. Participó en un curso en la Universidad Internacional de Estudios Sociales en Roma y en 1967 obtuvo su grado de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello. Ya graduado, entra al Departamento Administrativo del Banco Venezolano de Crédito. Allí permanece solo por un tiempo, ya que funda una sociedad financiera, la cual dirige por espacio de 5 años. En 1975 decide regresar al Banco Venezolano de Crédito, donde ocupa el cargo de asistente al presidente. Es en 1983, año de doloroso recuerdo para los venezolanos, cuando asume la presidencia de la institución. Su currículum nos lo presenta igualmente como vicepresidente del Consejo Nacional de Promoción de Inversión, director de diversas instituciones y empresas como la Electricidad de Caracas, Siderúrgica Venezolana, SEDICE, Cámara de Comercio e Industria Ítalo-Venezolana y Cámara Suizo-Venezolana. Aunque por naturaleza es poco dado a dar entrevistas o declaraciones, en los últimos 2 años, el nombre de Oscar García Mendoza ha sonado mucho en los medios financieros y en las universidades a las cuales acude para dictar conferencias, charlas y foros, siempre con la idea de compartir sus experiencias. En estos momentos de incertidumbre, de desconfianza, de pérdida de rumbo, podría resultar útil oír la voz de una persona que, por encima de todas las dificultades, predica optimismo y piensa que de esta crisis saldrá fortalecido nuestro sistema financiero. Para Oscar García Mendoza, no todo está perdido. Tenemos lo más importante, el factor humano, profesional y universitario que se ha venido preparando. Es por eso que esta noche se aparta un poco de sus responsabilidades ordinarias para compartir con nosotros su optimismo, su éxito y sus experiencias en... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, Oscar García Mendoza, acaba de publicar un libro titulado Crónica involuntaria de una crisis inconclusa. Esta crisis es la crisis financiera, que es uno de los hitos más importantes en la historia económica de nuestro país. Puso en evidencia la ineficiencia del Poder Ejecutivo, de las autoridades bancarias, del Poder Judicial, la corrupción en el Poder Legislativo, que se evidenció con la participación de numerosos diputados y senadores vinculados a las instituciones bancarias quebradas o intervenidas para mediatizar las medidas que el gobierno intentaba tomar, la elección de funcionarios públicos por los mismos encargados, por los mismos supervisados, etc. La primera pregunta se refiere al título del libro. ¿Por qué crees tú, Oscar, que la crisis está inconclusa? La crisis está inconclusa porque a partir de que se hicieron las migraciones a los bancos estatificados, se dividió la banca en 2 grandes sectores. Uno, el sector de la banca privada, que es más o menos 2/3 del sistema bancario, y otro, el de la banca estatificada, que es más o menos 1/3 restante. Ese tercio restante de la banca estatificada tiene un problema muy sustancial, que es que se le transfirieron los depósitos, hubo lo que se llamó las migraciones de los depósitos de los bancos Progreso, Principal, Ítalo y Profesional, y esa transferencia de depósitos no fue acompañada de una transferencia de un activo consistente que pudiera generar ingresos para la banca esta estatificada, sino lo que se le transfirieron fue como una especie de nota o una promesa de pago de FOGADE, que en los activos de esos bancos se llama financiamiento para transferencia de activos. Pero eso no es un activo que se pueda liquidar, no genera intereses y tampoco puede venderse o negociarse a fin de poder cancelarle las obligaciones a los depositarios. Ahora, esos bancos entonces tienen un problema de liquidez o de solvencia, por repetir la misma pregunta que tú planteaste cuando la crisis... Tiene un problema de solvencia porque esa transferencia fue por el equivalente alrededor de 350.000 millones de bolívares que simplemente no están.
O sea que están quebrados esos bancos no tienen, no tienen patrimonio porque ese activo no es un activo líquido y exigible, no es un activo positivo. Y por eso en las negociaciones que están hablando con el Fondo Monetario Internacional se habla de que se quieren traer 1.500 millones de dólares para ayudar a los bancos estatificados. Y eso es para proveerle de activos que se puedan liquidar, que se puedan vender. En la actualidad esos bancos no tienen activos suficientes, no están solventes. O sea que una vez más la población a través de la inflación o de los impuestos va a pagar por la irresponsabilidad de los malos banqueros y de los gobernantes equivocados. En ambos casos, porque esta es una crisis que se originó por dos factores muy importantes, fraude y mala gestión de los banqueros, pero después se fue exponenciando por la manera como se gerenció la crisis. Que los gobiernos han venido en Venezuela gerenciando todas las crisis, tanto esta bancaria como las crisis anteriores que hemos tenido, con mucho dinero, porque siempre ha habido un exceso de ingresos por el dinero del petróleo y han podido con ese dinero ir cubriendo las crisis. Pero a partir de que empezó a bajar el precio del petróleo, ya ha sido mucho menor los ingresos desde el año 82 y el gobierno ha tenido que empezar a pensar en que tiene que administrar los recursos de una manera más limitada, pues tiene menos recursos para una cantidad muy grande de necesidades. Y en esta crisis financiera sucedió eso. En vez de administrar la crisis, que era un choque, pues que tenía que producir resultados importantes con el poco dinero que tenían, decidieron hacer como se hacía antes siempre. Bueno, para resolver los problemas vamos a pagarle todo a todo el mundo, sin prever que no habían recursos suficientes para hacer eso, pagarle todo a todo el mundo como están haciendo en la actualidad o como quieren hacer en la actualidad. Ahora, tú señalas tres causas: fraude, mala gestión de los banqueros, mal manejo de la crisis. No había un problema macroeconómico de fondo, la economía no venía decayendo desde hacía ya algunos años. La economía en Venezuela a partir del año 89 tuvo un proceso de crecimiento, tuvo un decrecimiento en el año 89, pero en el año 90, 91 y 92 tuvo crecimiento, o sea que la economía venía en un proceso de crecimiento. En el 93 la situación se estabilizó y el decrecimiento es a partir del año 94, o sea que la economía venía bien en esos años. Lo que estaba sucediendo es que los banqueros estaban utilizando fondos de los depositantes para sus negocios propios, para la autocartera que crecieron de una manera gigantesca. Y eso fue buena parte de lo que originó la crisis. Ese fraude de los administradores y después la mala administración, la mala gestión que ellos tenían del negocio. En este momento se le añade a esos problemas después la forma como gestionó la crisis la administración pública, que fue una gestión completamente errada, se le añade el problema macroeconómico que vivimos ahora, porque ahora sí tenemos 2 años, el año 94 y 95, en donde el 93, 94 y 95, en donde hemos tenido decrecimiento económico, y el horizonte para el año 96 no es un horizonte positivo tampoco. Ahora, tú señalas fraude y mala gestión de parte de los banqueros, ¿por qué no lo señalas también de parte de los gobernantes, del ministro de Hacienda, del Banco Central, de la Superintendencia de Banco, de la propia Presidencia de la República? No, evidentemente que eso existía porque tanto las autoridades de una u otra manera conocían los hechos. Es decir, la Superintendencia de Banco y el Banco Central de una u otra manera recibían un cúmulo de informes suficiente como para determinar qué estaba sucediendo con los bancos. De hecho, durante el año 92, el Banco Central de Venezuela estuvo creando nuevas normas y exigiendo mejor implementación de las vigentes, y eso originó que los bancos tuvieran ciertas dificultades de liquidez. Por ejemplo, uno de los casos fue que el encaje legal, que es los depósitos que estamos obligados los bancos a hacer al Banco Central para cubrir necesidades de liquidez momentánea, se podía mantener 1/3 en las bóvedas del propio banco y 2/3 en el Banco Central. Y en un momento determinado, el Banco Central encontró que los bancos informaban que el tercio que tenían en sus propias bóvedas no era ese tercio, sino no era dinero efectivo, sino eran notas o papeles que no representaban efectivo. Entonces decidió unificar todo el encaje en el Banco Central para que los bancos no pudieran engañar con ese tercio a las autoridades. Y en el momento que se unificó esa tasa de encaje legal, cuando incluso se bajó el porcentaje, porque se bajó de 15 a 12%, los bancos no tuvieron la habilidad de poder trasladar ese dinero. Y en esos momentos fue cuando en el año 92 se incrementó la tasa del mercado overnight hasta 730 y en un momento dado llegó hasta 1.500%. O sea que las autoridades conocían la situación y la permitieron.
Eso ha pasado muchas veces, las autoridades conocen la situación, entonces hay motivos políticos por los cuales no actúan. Y esa es una de las razones muy importantes. ¿Políticos o económicos? Yo creo que son más bien políticos que económicos, pero esa es una de las razones importantes que hay para eso. Para evitar eso, es que la superintendencia de banco y el Banco Central tengan autonomía, que ellos puedan actuar en ejercicio de las funciones que les son propias sin interferencia de los factores políticos. Eso es muy, muy importante. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir en ese tema. Los economistas, los autores sobre la materia insisten desde hace mucho tiempo en la necesidad de que el Banco Central sea autónomo. En el caso venezolano hemos visto reiteradamente en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, en la presidencia de Jaime Lucinchi y en la actual presidencia de Rafael Caldera, una intervención flagrante del Ejecutivo en la conducción del Banco Central y una pérdida prácticamente total de la autonomía del Banco Central. En los tres casos el resultado ha sido una degradación de la moneda, que es una de las responsabilidades principales del Banco Central. Sin embargo, las autoridades del Banco Central no renuncian ante esta situación. Prefieren siempre conservar sus cargos que cumplir la obligación que juraron al aceptar dichos cargos. Ya regresamos. 20 años Venezuela ha vivido varias crisis bancarias. En 1978 la del Banco Nacional de Descuento, en 1982-83 la del Banco de los Trabajadores, en el 85 la del Banco de Comercio, en el 94 la del Banco Latino y todos estos otros bancos. En todas esas crisis hemos visto cómo el gobierno, alegando la defensa de los intereses de los depositantes, ha terminado cargándole a la población en impuestos o en inflación el costo de la crisis. Y nunca ha ocurrido nada con los banqueros, que siempre han salido de la crisis más ricos de lo que entraron a ella. Fue el caso en el Banco Nacional de Descuento, en el de los Trabajadores, en el de Comercio, en el Latino, en el Construcción, en Bancor, en todos esos bancos. De manera que el gobierno en lo que sí ha tenido éxito siempre es engañar a la población al decirle que la va a ayudar a resolver su problema y termina haciendo que todo el mundo pague por salvar a esos banqueros. Después vienen todos esos cuentos de que los van a extraditar y a juzgar y les ponen prohibiciones de enajenar y gravar, de salir del país, autos de detención, etcétera, que vemos que son una pantomima en la que ya nadie cree. Sin embargo, hay una institución que ha debido jugar un papel fundamental en toda esta crisis, que es el Banco Central de Venezuela. El Banco Central fue creado, entre otras cosas, para proteger el valor de la moneda, que es una de las piezas fundamentales en la organización de una sociedad, ya que no solamente la moneda representa una forma de pago, también es la forma de ahorrar la gente y de ir mejorando su calidad de vida. A mí me ha llamado la atención que en estos periodos críticos, la primera presidencia de Pérez, la presidencia de Lucinchi, la segunda presidencia de Caldera, el Banco Central haya jugado siempre un papel tan pasivo, tan secundario, en donde no solamente no cumplen su obligación de proteger a la moneda, sino que entregan toda su autonomía en manos del Ejecutivo. ¿A qué crees tú que se atribuye eso? ¿Qué solución hay para eso? ¿Cómo han hecho en otros países para resolver ese problema? Bueno, al Banco Central se le quitó la autonomía. El Banco Central era una institución privada hasta el año de 1975, donde se cambió la ley de Banco Central y se eliminaron los accionistas privados. Mientras duró el Banco Central en manos relativamente privadas, donde había poca interferencia de manos del Ejecutivo, la inflación era poco. La verdad es que la inflación en Venezuela entre el año 50 y el año 73 era prácticamente nula. Nosotros vivíamos con una moneda muy fuerte y una inflación muy baja. Después el gobierno, cuando le aumentó el volumen de la riqueza, empezó a interferir mucho más en la economía. Yo creo que hay un punto de quiebre muy importante en el país, que es cuando sube el precio del petróleo en el año 73 y en el año 76 se nacionaliza el petróleo, porque ahí se desequilibra la economía, que antes contaba con un sector privado mucho más fuerte. Hasta el año 76 el sector privado de la economía podríamos decir que incluía las empresas petroleras, y entonces en cualquier decisión debían sopesarse una y otros factores.
A partir de la nacionalización petrolera, todo el poder económico pasa a manos del Estado y el Estado se va haciendo omnipotente, como decías tú en tu libro, y con ese Estado omnipotente cada vez va tomando más fuerza en la economía y va interfiriendo más y va desviando más los recursos. Cuando nacionalizaron el petróleo, todas las actividades accesorias del petróleo, como las petroquímicas y demás, dijeron que eran coto único de la industria petrolera y no permitían a los sectores privados que intervinieran. Entonces el Banco Central fue perdiendo su fuerza, fue perdiendo la independencia durante todos estos años y entonces empezó a no cumplir con las funciones que les eran específicas, sino asumía las posiciones de las imposiciones que le hacía el gobierno nacional para las ayudas en el incremento de la masa monetaria y en la facilitación de la actividad del gobierno. El Banco Central teóricamente debía ser una barrera protectora del dinero de los ciudadanos. Lenin decía que la mejor manera de destruir a un país es destruir su moneda. Y la moneda se destruye aumentando su circulación, porque eso lo que hace es causar inflación. En el conjunto de leyes financieras que se previeron en la Carta de Intención de 1989 estaba la reforma a la ley del Banco Central y la autonomía al Banco Central, autonomía completa y total del Ejecutivo. Y eso se logró con la ley nueva del Banco Central que entró en vigencia en diciembre del año 93 y en diciembre del año 92. Y desde ese momento el Banco Central pudo actuar de una manera mucho más consona y mucho más coherente. Pero claro, el Banco Central no tiene la fuerza suficiente para manejar todo el resto de la economía. Tiene que actuar también en conjunción con el Ministerio de Hacienda en lo referente a los bancos y a la Superintendencia de Bancos y con FOGADE. Y eso le dificulta mucho las posibilidades de movimiento que ellos tienen. Ahora, en los últimos 3 meses, la moneda se ha devaluado en más de un 50%. En menos de 3 meses, más de un 50% de devaluación. ¿Eso no es responsabilidad del Banco Central, cuidar el valor de la moneda? Sí, yo creo que la devaluación esta ha sido fruto de los controles. Cuando en junio del 94 se establece el control de cambio, ese control de cambio tenía 2 finalidades específicas, ¿no? Una, controlar la baja en las reservas de divisas, o sea, mantener el nivel de divisas del país, y otra, controlar los precios. Pero los controles nunca salen como la intención de los que tienen los controladores. En ambos fines fracasó. Eso es lo que te estoy diciendo. En ambos fines ese control fracasó de una manera rotunda. Pero como fue un control global, muy duro, el Banco Central tuvo muy poco que hacer sobre eso. Ellos probablemente lo que tenían era un presupuesto de divisas y tenían una junta de administración cambiaria y la OTAC, que eran las que hacían que se entregaran esas divisas. Como la junta de administración cambiaria y la OTAC dieron muchísimas más divisas de las que probablemente eran necesarias porque los controles no funcionan. Había un gran interés de todo el mundo en ir a buscar los dólares a 170 porque era la única mercancía barata que había en el país. Entonces hubo muchísima más demanda de esos dólares de los dólares que habían disponibles. Y por eso es que fracasa el control de cambio. Y como fracasa el control de cambio, fracasa el control de precio y el control de intereses. Todo control siempre en la economía fracasa. El último premio Nobel de la Economía, Robert Lucas, de la Universidad de Chicago, su teoría por lo que se gana el premio Nobel es porque él prueba con modelos matemáticos que los ciudadanos de un país son capaces de socavar las políticas económicas de ese país siempre. Y esa es la teoría misma que nos daba Adam Smith cuando hablaba de la mano invisible del mercado, que los gobernantes no quieren creer. Y en Venezuela algunos gobernantes, porque hay países que han seguido políticas de libre mercado con mucho éxito. No, los gobernantes nuestros. Es decir, son muy pocos los países que siguen políticas como las que estamos llevando nosotros hoy en día. ¿Quiénes son? Cuba. No, Cuba ya la está cambiando. Cuba está cambiando su política. Corea del Norte. Sí, y probablemente China, que también está modificando, Vietnam incluso modificó. No, Vietnam ha abierto la economía. Ha abierto un poco la economía. Nosotros somos quizás uno de los últimos estados socialistas del mundo. Los medios de producción del país, los grandes medios de producción, la industria petrolera, la industria del aluminio, la industria del acero, están en manos del Estado, parte importantísima de la generación eléctrica. Y hasta que los venezolanos no nos demos cuenta que tenemos que cambiar ese sistema de un Estado socialista a un sistema capitalista, en donde sean los ciudadanos los que verdaderamente gestionen y muevan el país, nosotros vamos a vivir en esta mala situación en la que estamos ahorita. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme a un tema que tú acabas de mencionar. En Venezuela, junto con la degradación de la moneda que hemos vivido y que hemos visto que
Hace menos de 2 años el dólar estaba por debajo de 100 bolívares y hoy ya se está acercando a los 400 bolívares por dólar. Junto con eso hemos visto también un crecimiento en la inflación que se atribuye al déficit. Cuando uno va a buscar las causas del déficit, encuentra con que el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa. Y entre sus rubros de gasto hay 2 fundamentales. Uno es el servicio de la deuda en que ha tenido que incurrir para tapar los déficits de años anteriores o las malas inversiones que ha hecho. Y otro, las pérdidas que le producen esas malas inversiones que ha hecho. Entonces, para seguir tapando las pérdidas de las malas inversiones que ha hecho el Estado y para seguir pagando los intereses de los préstamos que tuvo que tomar para cubrir las pérdidas de esas malas inversiones que hizo o para sus programas de demagogia o de populismo social que tanto éxito han tenido, el remedio, se nos dice ahora, es aumentar los impuestos. De manera que los ciudadanos no solamente tienen que pagar el impuesto de la inflación, o sea, ese 50%, por ejemplo, que se nos ha devaluado la moneda en los últimos 3 meses, sino que también se habla de aumentar el IVA. Bueno, perdón, ahora no se llama IVA, sino... Bueno, Impuesto General a las Ventas. Impuesto General a las Ventas, ok. El que nosotros pensamos que es IVA, pero que se llama Impuesto General a las Ventas, aumentarlo del 12 al 18%. Hay un debate si debe ser 16 o 15 o 18, pero la recomendación es que suba a 18. Aumentar el impuesto a la renta, aumentar las penalidades por infracciones a la ley o por evasión en el pago de impuestos, la creación de un impuesto a los débitos bancarios, en fin, es pechar a la ciudadanía para que el gobierno pueda seguirse endeudando y pagando sus intereses sobre la deuda y para que pueda mantener las empresas deficitarias. Al regreso quisiera que nos hablara sobre esos temas. ¿Qué otras formas de resolver el déficit hay que la tradicional venezolana? Ya regresamos. A lo largo del programa hemos hablado de algunos problemas económicos que están pendientes y la verdad es que no hemos encontrado como muchas soluciones dentro de los esquemas tradicionales. Tú hablabas de la crisis bancaria inconclusa y del gravísimo problema que tienen algunos de los bancos que fueron nacionalizados o intervenidos por el Estado, que tienen problemas no de liquidez sino de solvencia, o sea, dicho en lenguaje común, están quebrados. El problema que se presenta con todo el tema del déficit y cómo se puede financiar ese déficit. El Estado, como decía Octavio Paz, es un ogro filantrópico que es capaz de comerse a sus propios hijos. El Estado venezolano ha sido un Estado muy rico. Desde los años 50 viene invirtiendo en una serie de industrias que han probado ser totalmente improductivas. Tú decías muy bien que hay 2 causas fundamentales del déficit fiscal, que son el endeudamiento y las empresas del Estado. Esas empresas del Estado producen todos los años unos déficits que son cada vez mayores, pero siguen allí. Esas empresas del Estado siguen allí porque han sido los mecanismos que han tenido los organismos que están en el poder y que han estado en el poder para mantenerse en el poder o para acceder al poder. Ellos no tienen esas empresas por la búsqueda de una finalidad económica para obtener un beneficio, sino simplemente la tienen para obtener otro tipo de fines distintos. Entonces, todos los años las empresas del Estado producen unos déficits gigantescos. Las empresas de Guayana producen 1.500 millones de dólares de déficit todos los años. Una manera evidente de resolver ese problema, y la tenemos a la mano, es privatizando esas empresas. Si se privatizan las empresas como Sidor, Benalum, Alcasa, la Ferrominera, todas esas empresas, se podría no solamente obtener ingresos por las privatizaciones, que serían ingresos cuantiosos, sino se va a eliminar los déficits que estamos sufriendo por esas empresas, se va a permitir que vengan nuevas inversiones al país, que haya crecimiento en otro tipo de industrias, aguas arriba o aguas abajo en esos sectores, y que se dinamice el país, porque el país tiene muchas industrias que son competitivas. Ahora, eso solucionaría solo una parte. Hay otra parte más importante que lo tendría que solucionar con la privatización de todo o parte de Petróleos de Venezuela. Hace 2 años se privatizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa petrolera de Argentina, y hoy en día tiene una capitalización bursátil en el mercado de Nueva York de más de 10.000 millones de dólares.
Esa es una empresa comparada con Petróleos de Venezuela relativamente pequeña. Petróleos de Venezuela tiene un valor inmensamente mayor, porque tiene, además, yo no sé si contando o no las reservas, pero podrían ser entre 100.000 y 200.000 millones de dólares. Y no solamente eso, sino que tiene una gerencia muy capaz y muy competente, que hoy en día es la única parte del Estado que funciona. Y tan funciona que es la que utilizan para taparle los huecos en los que el Estado es ineficiente en otras partes. Por ejemplo, se busca de la industria petrolera para resolver el problema del seguro social, o cuando viene este problema en la administración cambiaria, toda la parte administrativa se le cede a Petróleos de Venezuela. Si se lograra hacer alguna negociación mediante la privatización de una parte de Petróleos de Venezuela, se podría pagar la deuda externa, y la deuda externa es hoy en día más del 50% del presupuesto. Entonces el Estado podría centrarse en lo que le es propio, en seguridad, en salud, en educación, en defensa y en justicia. Y entonces los venezolanos podríamos vivir en el ambiente que queremos. Ahora, ¿por qué dices tú que la industria petrolera está bien gerenciada? Porque si tiene personal para ayudar al Estado a resolver el problema del Seguro Social, del INSE, de la Junta de Administración Cambiaria, de la Oficina Técnica de Administración Cambiaria, etcétera, etcétera, es que tiene personal de más. O sea, tiene un exceso de gente cuando puede tranquilamente prestárselos al Estado. No, yo no creo que tenga exceso de gente. Yo creo que el Estado lo obliga a hacer ese tipo de sacrificios, sacrificios que le incrementan sus costos. Pero es obligada por el Estado, porque el Estado es el dueño de la empresa. Ahora, ¿cuál es la finalidad de Petróleos de Venezuela? ¿Es buscar petróleo, extraerlo, refinarlo, agregarle valor para que todos los venezolanos sean más ricos, o es ayudar al gobierno a resolver el problema de su burocracia ineficiente en el impuesto, en la administración cambiaria, en el seguro social o en el INSE? La finalidad de toda empresa es obtener un beneficio para sus accionistas. Los accionistas de Petróleos de Venezuela somos todos los venezolanos, pero quien nos administra es el gobierno. Y entonces el gobierno puede decir en este momento determinado que el beneficio que ellos quieren es que provean de la burocracia para que les manejen cosas que sean ineficientes. Que es lo que demuestra que los fines que persiguen los gobiernos no son fines económicos, sino son fines diversos. Aquí en este caso el gobierno está persiguiendo un fin distinto del que es el de la propia empresa, que es un fin político. Si esa empresa fuera de propiedad de otra gente, probablemente viene el gobierno y le dice, caramba, necesito tantos empleados para resolver el problema de seguro social, y le dice, mira, o no tengo, o no te los puedo dar, o te cuestan tanto. Pero como es del Estado, como es del gobierno, ellos tienen que acceder a esas cosas. Esa es una de las consecuencias de esa situación. ¿Y eso no va deteriorando la calidad de esa gerencia? Eso deteriora la calidad de la gerencia. La gerencia tiene mística, tiene espíritu, pero eso la va deteriorando, eso no hay duda. Fíjate, por primera vez en la historia, o por segunda, después del caso de los petroespías, Petróleos de Venezuela o empleados de Petróleos de Venezuela se van a ver involucrados en grandes escándalos públicos. Porque cuando salga a relucir qué fue lo que pasó con la administración de las divisas, la culpa van a tratar de echársela a los empleados petroleros, no a los gobernantes que dieron las órdenes. Probablemente esa sea la intención que tienen los gobernantes, pero en la industria petrolera lo que hizo fue administrar la parte operativa, no la parte decisoria de esas cosas. Ahora tú me hablabas de otro punto importante, Marcel, que eran los impuestos. El país está exhausto de impuestos, es decir, no se puede pechar más a la población. La población viene sufriendo una inflación desde el año 83 de más de 30%, que es lo que los economistas llaman inflación inercial. Y si sacamos el promedio de la inflación desde el año 84 hasta el año 94, ha habido más de 2.500% de inflación. Ese es un impuesto que están pagando todos y cada uno de los venezolanos, que es un impuesto regresivo, que están pagando más los que tienen menos recursos. Y eso explica por qué hoy un venezolano es muchísimo más pobre que en el año 84. Claro, y no solamente más pobre, sino que el salario real de hoy es inferior probablemente al que venezolanos similares tenían en 1940. La calidad de la vida se ha deteriorado tremendamente. Y tenemos en la mano las posibilidades de cambiar eso, pero queremos seguir por el camino contrario, por el camino no ortodoxo, por el camino heterodoxo, cuando están ante nuestras vistas todas las soluciones que se le han dado en países como Chile, como en Bolivia, como en Perú, que han cambiado su situación económica. Perú, después de 15 años de guerra y de 25.000 muertos, hoy es un país que tiene 8 y 10% de crecimiento interanual. Y ese crecimiento es el que le da un incremento en el nivel de la vida de sus poblaciones. Ahora, debe haber algunas razones para hacer las cosas de esta manera. Cuando un gobierno que tiene mucha gente sensata en su seno, y mucha gente honorable en su seno, hace estas cosas. O sea, algo hay que nosotros no sabemos,
que hace que la crisis bancaria se maneje como se está manejando y que la crisis monetaria se maneje como se está manejando y que la crisis fiscal se lleve en esta forma. O sea, hay algo que nosotros no sabemos, porque no estamos hablando de insensatos ni. Yo no sé, yo tampoco encuentro una explicación por más vueltas que le doy. Quizás una explicación que pueda haber es que por muchos años los gobiernos han administrado siempre con tendencia a tener más dinero. Nosotros hemos tenido los choques petroleros que se han sucedido en tantas ocasiones que cada vez que estábamos llegando a una crisis venía o la guerra del Canal de Suez, o la guerra de los 6 días, o la guerra entre Irán e Irak. La última fue la guerra del Kuwait, que nos han dado otro volumen de ingresos y que con ese volumen de ingresos tenemos la solución mágica. Quizás lo que están esperando los gobiernos es otra vez la solución mágica, pero yo creo que esta vez ya no va a llegar. Ya nosotros desde el año 82 estamos teniendo un decrecimiento sustancial en el ingreso petrolero y simplemente tenemos que cambiar la estructura de la economía. Y Venezuela tiene múltiples posibilidades de cambiando la estructura de la economía, siendo una economía capitalista, una economía de mercado, de tener éxito, de tener productividad y de poder crecer en un ambiente globalizado como está el mundo hoy en día. ¿Y por qué no lo hacemos entonces? Bueno, esa es una cuestión que es difícil también de predecir o de explicar y que yo creo que está íntimamente vinculada en los venezolanos. Nosotros hemos vivido una vida que ha sido relativamente fácil. La política de sustitución de importaciones hacía que casi todo estuviera subsidiado y que cuando teníamos cualquier problema venía el Estado y nos solucionaba ese problema de una u otra manera. Si éramos industriales con subsidios o con créditos blandos, si teníamos una empresa que no funcionaba, podía el Estado venir a ayudarnos de alguna u otra manera. Y ya eso no puede suceder. Pero todos queremos que eso siga pasando. Entonces estamos como aferrados a un pasado que fue un pasado bastante tranquilo, que le dio muchas ventajas a la población, pero que ya no es posible más. Entonces tenemos que cambiar esa estructura mental. Y es muy difícil cambiar la estructura mental de una estructura en donde la vida era relativamente fácil y el trabajo, aunque se hacía, no había que hacer demasiado esfuerzo, a una vida en un mundo globalizado, un mundo mucho más complejo, en un mundo donde tenemos que competir con países que están ferozmente desarrollándose. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir un poco más en este punto que acabas de plantear. La historia de la humanidad nos enseña, Toynbee lo ilustra muy bien, que cuando un pueblo no responde a los desafíos que tiene planteado, va poco a poco extinguiéndose. ¿Es Venezuela un caso de eso? Porque aquí se habla mucho de que estamos acostumbrados al paternalismo, de que en cierto momento creímos que el Estado podía y debía ser omnipotente y fuimos delegando en él todas las facultades de los ciudadanos. Y hemos venido viviendo fracaso tras fracaso, o sea, desde 1977, cuando empieza el declinar económico de Venezuela, a pesar de las guerras que tú mencionaste, ha habido un declinar continuo. La población venezolana tiene hoy una calidad de vida sustancialmente inferior a la que tenía hace 15 años. El poder adquisitivo de los salarios es muchísimo menor de lo que era hace 15 años. El poder adquisitivo del ahorro, el valor del ahorro se ha mermado también de una manera considerable. Hace 15, 20, 25 años, todo venezolano podía soñar con ser dueño de su propia casa. Hoy en día ese es un sueño que está limitado a menos del 1% de la población. Hace 15 años, 20 años, la gente podía aspirar a viajar, a comprar un automóvil. Cada día eso se va haciendo más remoto. Entonces vemos cómo la población ha ido recibiendo golpe tras golpe tras golpe y sin embargo insiste en el mismo tipo de política, insiste en los controles de precios, insiste en tasas de interés negativas, insiste en los subsidios, insiste en el populismo y en el paternalismo. De manera que la pregunta es, ¿estamos nosotros condenados a desaparecer, como hemos visto que está ocurriendo en países como Haití o como todos los países que están al sur del Sahara en África? Ya regresamos. El tema de hacia dónde va Venezuela.
Venezuela yo creo que es un país que tiene múltiples oportunidades. Nosotros fuimos quizás una de las colonias más pobres del reinado español en América Latina. Nuestra producción era cacao, café, zarrapia, había muy poca cosa que se cultivaba en Venezuela y que se podía producir en Venezuela. Y nos vinimos a desarrollar muy tardíamente, después de toda la guerra de independencia y todo el trágico siglo XIX. Cuando llegamos al siglo XX, el desarrollo que tuvimos fue el petróleo que nos vino entrando. En 1930, a los finales de 1930, cuando el doctor Uslar funda la Cátedra de Economía en la Universidad Central de Venezuela, no había ni un economista en el país. A partir de ese momento ha habido un cambio en el país, un cambio que ha sido importante. Por décadas se fue formando una Venezuela mucho más estructurada, con unos organismos gubernativos mucho más serios y bien fundamentados. Inclusive hoy en día nosotros tenemos muchos más graduados universitarios, las universidades han producido mucho más gente, tenemos quizás 100.000 personas que se han educado en el Mariscal de Ayacucho. Pero tenemos un defecto importante, que es la calidad del liderazgo. Nosotros, por ese mismo hecho que hemos sido tan ricos, el liderazgo ha perdido la fuerza. El liderazgo se ha quedado en unas manos básicamente oligárquicas. Los partidos políticos son instituciones oligárquicas y cerradas que no le han dado entrada al cambio y no le han dado entrada a la gente. Y eso es una de las cuestiones que va a tener que cambiar. Probablemente para que la sociedad se ponga de acuerdo van a tener que suceder cosas mucho más importantes, como por ejemplo la hiperinflación. Jeffrey Sachs decía cuando estaba hablando del problema de Bolivia, que los factores sociales no se ponen de acuerdo, sino cuando tienen un problema tan grande como una hiperinflación. Y entonces sí se ponen de acuerdo para dejar de buscar los intereses propios de cada uno, los intereses de la propia empresa o del propio gremio o de la propia persona, para ponerse de acuerdo y buscar los intereses de la sociedad. Y cuando eso pase, lamentablemente, yo quisiera, por ejemplo, que eso no sucediera así, sino que nosotros hubiéramos podido aprender por el ejemplo de otros, sabiendo lo que pasó en otros países, nosotros pudiéramos cambiar y anticipar ese cambio. Pero eso es muy difícil porque nadie aprende en la carne ajena, pues. Entonces nosotros probablemente vamos a tener que sufrir un poco más, llegar al acuerdo de que la sociedad tiene que tener una coherencia, que tiene que haber un tejido que se interrelacione y que son más importantes los intereses de toda la sociedad en su conjunto que los intereses individuales para poder salir de esta crisis. Ahora, yo sí creo que no solamente tenemos los recursos materiales, sino tenemos los recursos humanos para poder salir de la crisis y tener un futuro que sea promisor. No es eso, no va a suceder mañana, pero mientras antes se tomen los cambios va a ser mejor. Ahora Sí. tú dices que en los últimos 10 años hemos tenido 2.500% de inflación. Hemos tenido eso porque simplemente no se han hecho los cambios, es decir, han estado los gobiernos haciendo más de lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que le han estado tirando dinero a todas las crisis, han estado tratando de pagar todas las crisis con dinero y no han buscado la solución de los problemas de la manera como se deben buscar, abriendo la economía, dando libertades, permitiéndole que el ciudadano cada vez sea más ciudadano y que el Estado se circunscriba a sus actividades propias, justicia, educación, salud y seguridad. Pero fíjate, en este caso seguimos con los controles, van a aumentar los impuestos, van a crear nuevos impuestos, van a aumentar las sanciones al incumplimiento de cualquiera de esas reglas, pero no se va a privatizar, no se van a liberar los controles, no se va a unificar el tipo de cambio, no se va a racionalizar el tipo de cambio, no se le va a dar autonomía al Banco Central. Entonces las consecuencias van a ser mayor inflación, mayor recesión, mayor desempleo, mayor pérdida de reservas internacionales. Es decir, mayor crisis, mayor sufrimiento para todos los venezolanos. Muchas veces se habla del costo de los ajustes, que ese es un costo que no se puede trasladar a los pobres. El costo de los ajustes lo estamos sufriendo ahorita porque es por los desajustes que hay que hacer los ajustes. Todos estos desajustes que están sucediendo por la forma como se lleva la política económica son los que hay que cambiar para poder tener una etapa de crecimiento en la cual ya no haya costo de los ajustes, sino haya crecimiento, empleo y prosperidad. Y si es así de sencillo, y si lo hemos visto en otros países con ideologías parecidas a las que nos enuncia el partido de gobierno, ¿por qué no lo hacemos? Alemania en 1945 era mucho más pobre, era muchísimo más socialista, no tenía base industrial de ningún tipo y emprendió este camino. Italia en la posguerra, Correcto. Chile. ¿Y qué fue lo que hizo Alemania? Abrió el mercado inmediatamente a todos los factores de la economía y inmediatamente empezaron las empresas a surgir de la nada.
Pero es que aquí no, aquí estamos sometidos a controles. Bueno, la Aquí Oficina de Estadística del gobierno el otro día decía que habían cerrado más de 40.000 empresas. Yo no sé si era un error, lo leí en el Universal. no lo sé yo. Habla de 47.000 establecimientos empresariales que habían cerrado en los últimos años. Es probable que el índice de desempleo está creciendo consistentemente. Cuando uno lee las encuestas, uno se encuentra con que el desempleo ya está entre 17 y 18% y la economía informal ya es el 50% de la economía. O sea que ha habido un desajuste muy importante y ese desajuste es propio de los controles. ¿Qué industria es efectiva en Venezuela? La industria que pueda acceder a dólares a 170. Toda industria que no tenga acceso a dólares a 170 simplemente no puede subsistir. Lo que hay que hacer es cambiar de este ambiente de controles, de un ambiente cerrado, a un ambiente de libertad, a un ambiente de competencia, a un ambiente donde cada quien pueda desarrollarse individualmente y que el Estado proteja esa economía abierta con unas buenas leyes, un sistema de justicia y sobre todo un buen sistema educativo. Una de las cosas más graves que le ha sucedido al país durante el curso de todos estos años es que el nivel de educación viene bajando a una velocidad vertiginosa. Y si nosotros no tenemos una buena educación, nosotros nunca vamos a poder tener una buena fuerza de trabajo a todos los niveles que pueda desarrollar el país hacia metas de prosperidad y de crecimiento. Tú has insistido mucho en el tema de la justicia. ¿Qué quieres decir con eso? Para que funcione una economía abierta, una economía libre, una economía de mercado, tiene que haber una justicia que sea el factor de equilibrio en esas cosas. Que haya jueces que estén bien preparados y jueces que entiendan de economía. Un juez que sepa qué daño le puede causar a la economía si toma una decisión que no es acorde con el movimiento económico general del país. Yo leí esta mañana... Eso es del profesor North, la referencia que hago. Pero al profesor North le enmendaron la plana aquí, a pesar de su premio Nobel. Leía, por ejemplo, leía en el periódico en estos días que hay unos inquilinos indignados porque los quieren desalojar. Es gente que tiene 20 y 30 años pagando 1.000, 1.500 bolívares de alquiler y no hay manera de desalojarlo. Pensaba, bueno, ¿cómo es posible que hoy en día, o sea, haya vivienda a esos precios? Eso tal vez explica por qué no se construye más vivienda. Bueno, hay vivienda a esos precios porque hay un control en los alquileres. Es decir, en España el gobierno socialista de Felipe González, una de las primeras cosas que hizo al llegar al poder hace 12 años fue liberar los controles de los alquileres y entonces inmediatamente hubo un boom en la construcción. Es decir, los controles siempre aparentemente dan un beneficio inicial a la población. Por ejemplo, ahorita el control de los precios de los estacionamientos de los automóviles. Eso probablemente alguien se beneficie, caramba, en vez de que me cobren 45, que me cobren 35 bolívares. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que van a cerrar los estacionamientos, entonces usted a ningún precio va a poder parar el carro. Es decir, eso es lo que los controles producen, el desabastecimiento. Se controlan los precios y desaparecen los productos. Lo que hay que es saber que la economía debe funcionar de una manera mucho más fluida y que debe estar el Estado para vigilarlo. No es que el Estado no vaya a asumir ningún papel, pero el papel del Estado debe estar en la justicia dirimiendo los inconvenientes que se presenten entre los distintos factores. Ahora, ¿cómo puede? Siempre nos enseñaron que la justicia era dar a cada quien lo suyo, etcétera. Pero tú introduces un elemento económico. ¿Cómo puedes tú mezclar consideraciones de índole macroeconómico con el impartir justicia en un caso particular? Bueno, es que es una forma de impartir justicia, saber las consecuencias que puede producir una decisión de un juez en un momento dado en el resto de los ciudadanos. No es simplemente en la relación entre dos personas que están dirimiendo algo. O sea, por ejemplo, cuando el juez dice que el inquilino tiene derecho a quedarse pagando 1.500, ¿tú piensas que eso tiene un impacto sobre toda la población porque no se van a construir nuevos edificios, no va a haber nuevos apartamentos en alquiler? No, en ese caso el juez no decide eso, el juez, eso lo decidió el que puso el control, ¿no? Hay múltiples decisiones que pueden tomar los jueces que afectan la economía en general, decisiones que van creando precedentes, que van limitando la actividad de los ciudadanos. Ahora, eso no se lo enseñan a los abogados cuando estudian, por lo menos en mi época no lo enseñaban. Por eso es que el profesor North, y por eso te digo que te repito la cita, él dice que a los jueces hay que entrenarlos también en este aspecto económico, que es una novedad y que es muy importante. Quizás él lo dice un poco también porque en los Estados Unidos el sistema
judicial es distinto, el sistema legislativo es distinto al venezolano, pero también en el venezolano eso tiene sentido. Que los jueces conozcan de economía, que ellos sepan que si toman una decisión, por ejemplo, sobre una urbanización o sobre un terreno, pueden afectar a todos los miembros de una urbanización, que hay consecuencias distintas de la diferencia entre dos personas en la decisión de un juez. Bueno, muchas gracias, Oscar. Mucho éxito con tu libro, Crónica involuntaria de una crisis inconclusa. Me preocupa eso de inconclusa. Muchas gracias a ustedes, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora.